Buenos días, una vez más. En esta mañana vamos a presentar un estudio de un tema que quizás lo hemos escuchado muchas veces. Porque yo siempre digo que nadie que viene a la iglesia se siente y va a escuchar un sermón por primera vez en su vida. A menos que nunca haya asistido a una iglesia, pero los que asistimos regularmente, pues mayormente escuchamos sermones con diferentes enfoques, pero siempre hemos escuchado hablar de este tema. Y en esta mañana, como ya dije, pues voy a presentar un tema que quizás hayamos escuchado en otras ocasiones, pero yo creo que es muy importante para nosotros como cristianos poner en práctica de lo que hoy vamos a hablar. Porque nosotros tenemos una certeza grande y es la que Cristo vino a este mundo, murió en una cruz, dio su vida por nosotros. Pero ¿qué después de ese sacrificio? ¿Qué de mí? ¿Estoy yo cumpliendo el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, que es el de salvarme? Cuando Dios creó al hombre, conocemos toda la historia de la creación ahí en el Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo lo que aquí hay ustedes pueden disfrutar, pero hay un árbol que le llamó el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. De ese no lo coman, porque el día que de él coman van a morir. La condición era que de todo lo que había, ese árbol ellos no podían tocar, no podían comer. Ahora, ellos decidieron desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, entró en el mundo una condición a la cual conocemos como pecado. Esa condición de pecado hizo que esa relación estrecha que existía entre Dios y el hombre, el ser humano, se rompiera, se viera interrumpida por la desobediencia. Y desde ese instante hasta nuestros días, el ser humano ha ido en contra del propósito de Dios. Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos elige, pero nosotros vamos en dirección contraria. Después de entrar el pecado, las consecuencias no demoraron. Vemos ahí en la historia bíblica cómo no sabemos cuánto tiempo pasó después, pero vemos que ya la muerte a través del hijo de Adán y Eva, de Abel, tuvo entrada en este mundo. Como Caín mató a su propio hermano. Y así sucesivamente vemos cómo el mundo se ha ido deteriorando, tanto en el nivel social, nivel familiar, nivel político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el pecado entró, Dios puso en marcha un plan que ya había sido elaborado antes, mucho antes incluso de la creación del mundo. Dios tenía varias opciones cuando el ser humano entró en pecado o permitió que entrara el pecado. Dios, como Dios omnipotente, podía hacer cualquier cosa. Él podía decir, bueno, el ser humano o el hombre pecó, y aunque yo le dije que iban a morir, pero él no podía salvar al hombre, podía decir, no importa, voy a salvar a la humanidad, no importa lo que hayan hecho. Dios también podía decir, bueno, si ellos decidieron pecar, van a morir y van a morir eternamente. No hay salvación para ellos. Dios podía decir o podía ofrecer la salvación del hombre sin ninguna garantía. Si ellos quieren seguir su camino, lo pueden hacer.
si quieren venir hacia mí lo pueden hacer, pero Él, sabiendo que nuestra tendencia va a ir en contra de Él y va a ir en camino contrario al propósito y al plan de Dios que Él tiene para el ser humano, Él tenía esa opción, dejarnos hacer nuestra voluntad como bien quisiéramos. Pero también tenía la opción de venir a este mundo, morir en una cruz y a través de su sacrificio garantizar la salvación para un grupo de personas. Como bien sabemos, Dios eligió esta cuarta opción. Venir al mundo, morir en una cruz y así, como dice Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios por elegir esa cuarta opción. A esos que deciden seguir a Jesús por su sacrificio, a esos que deciden echar su suerte con Dios, no importa qué, se les llama cristianos. Y esto lo comentamos en la clase de visitas hoy. Cuando Jesús estuvo en este mundo y ascendió a los cielos, no dejó una iglesia con un nombre. No dejó la iglesia católica, ni la iglesia adventista, ni la iglesia bautista, ninguna iglesia con nombre. Dejó un grupo de personas que se les llamaba cristianos. Esos cristianos eran cristianos porque seguían a Jesús, hacían su voluntad, predicaban el evangelio de Jesús. Pero esos cristianos que llegamos hasta nosotros hoy, a diferencia de otras religiones, tenemos un libro por el cual guiamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, que se le llama la Biblia. En este libro está trazado allí el plan de salvación para el ser humano. Aquí encontramos cuáles son o cuáles deben ser nuestras normas, cuáles deben ser nuestras doctrinas. Y el cristianismo no se basa en lo que yo creo, en lo que yo entiendo, en la manera en que yo puedo ver las cosas bajo mi punto de vista. El cristianismo basado en la palabra de Dios es lo que Dios a través de su Espíritu le dictó a aquellos hombres que por muchos siglos escribieron lo que hoy se conoce como la Biblia, escrito en 60 libros. Ninguno de ellos se contradice, pero en cada uno de ellos encontramos la salvación del ser humano a través de la palabra de Dios. Y quizás pudiera existir una pregunta que creo que muchos o casi todos, por decirlo así, nos hemos hecho. ¿Por qué razón hay tantas religiones si el cristianismo es uno? ¿Por qué dentro del mundo cristiano existen tantas religiones? La respuesta es muy sencilla. Simplemente porque el hombre ha puesto en marcha la libertad que Dios le dio de elegir. Y así como nos dio libertad de elegir, y en el Edén Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, en nuestros días el hombre ha elegido interpretar la palabra de Dios a la forma que entiende, que cree o que decide. Y cuando sacamos o decidimos hacer nuestra voluntad, ignorando el propósito y el plan de Dios, ignorando lo que el libro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dice, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de particular o de
interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando esto se ignora, entonces surgen todas las demás religiones que conocemos en el mundo cristiano. Ahora, Dios, desde el principio, eligió llamar al hombre. Lo decidió así. Lo vemos ahí en el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que se escondieron de la presencia de Dios. Dios los llama y le dice, ¿dónde estás tú? Dios eligió llamar a Abraham con un propósito. Dios eligió o llamó al pueblo de Israel para que fuera el pueblo que hablara a las demás naciones y las demás naciones vieran en ellos o conocieran, a través de ellos conocieran a Dios. Dios llamó a los gentiles, aún antes de ellos buscarle, Dios les buscó a ellos. Y así sucesivamente a través de la historia, vemos que Dios siempre es el que llama, Dios es el que busca, Dios es el que elige al ser humano. Los profetas nunca se brindaron, sino que Dios los llamó para que ellos dictaran o llevaran a su pueblo lo que Dios quería que ellos dijeran. En todos estos casos vemos a Dios llamando, Dios eligiendo. Y en la Biblia encontramos todos estos relatos, todas estas historias, para que podamos entender que Dios tiene un propósito, siempre ha tenido un propósito para el ser humano. A pesar de que el ser humano decidió pecar, decidió apartarse de Dios, decidió seguir su propio camino, Dios siempre ha tenido en su mente rescatar aquello que se perdió ahí en el Edén y llevarlo a un final feliz en un mundo donde no haya más dolor, más sufrimiento ni más muerte. Pero la pregunta es, ¿nosotros escuchamos el llamado de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios que nos está llamando cada día? A veces preferimos cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos y no escuchar o no ver que Dios nos llama, que Dios nos busca. Por esa razón que he explicado, que el ser humano decidió seguir su propio camino, Dios ha tenido a bien llamar y elegir. Y voy a leer algunos versículos para buscar el apoyo con la Biblia de lo que estoy diciendo. Y el primero de estos versículos se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 11 al 13. Romanos, capítulo 9, versículo del 11 al 13. Dice así el versículo 11. Porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ningún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por lo que Él llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué interesante. Estos niños, por decirlo así, aún en el vientre de la madre, ya Dios había elegido a Jacob y no a Esaú. Dios le dijo a su madre que ya uno de ellos, el menor, había sido elegido y no el mayor. ¿Por qué razón? Porque en el menor se cumpliría el propósito de Dios. Ahora bien, ¿qué habían hecho estas dos criaturas aún antes de nacer
para que ya Dios los eligiera aún antes de nacer? ¿Habían hecho algo bueno o algo malo? No habían hecho nada, no habían nacido. Sin embargo, Dios eligió escoger a Jacob y no a Esaú. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, hay dos versículos que encierran una verdad o una profundidad tan grande que quizás los hayamos escuchado, los hayamos leído muchas veces, pero pocas veces los hemos analizado detenidamente. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo nos suena esto que hemos leído? ¿Entendemos plenamente lo que aquí está hablando estos dos versículos? Dice que en estos pasajes está nuestra salvación y Dios nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios nos eligió. Ahora bien, si Dios nos escogió, como dice estos versículos, dice que también nos predestinó. Es decir, Él nos llama o Él nos llamó para ser salvos. Ahora, ¿de qué forma Dios nos llama o Dios nos justifica? A través de su sacrificio en la cruz. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora nosotros somos justificados y a través de esta justificación dice que también soy glorificado. Pero ¿cuándo yo voy a ser glorificado? Después que Cristo venga, cuando los muertos en Cristo resuciten o los que estemos vivos, entonces vamos a ser glorificados. En estos dos versículos yo lo voy a comparar a un paquete. Cuando quizás hacemos planes para salir de viaje o de vacaciones, buscamos un paquete, como se le dice, donde está incluido el transporte, el hotel, la comida, el pasaje de avión. Esto se le llama un paquete. Este es el paquete de la salvación del ser humano en estos dos versículos. Está la salvación del ser humano desde antes de la fundación del mundo hasta su segunda venida, cuando Cristo venga y seamos finalmente glorificados. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6, dice así. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y ahora miren cómo dice este versículo, dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo en sí mismo, según el puro afecto de ¿qué cosa dice? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Mis hermanos, es maravilloso el plan de salvación de Dios para el ser humano. Dice que fuimos llamados antes de la fundación del mundo.
fuimos predestinados para ser salvos. Fuimos elegidos por Dios para la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estabas tú o dónde estaba yo cuando Dios nos eligió y nos predestinó para ser salvos? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para merecer el derecho de la salvación por Dios o de parte de Dios? ¿Hicimos algo nosotros? ¿Nos ganamos ese derecho por alguna cosa que hicimos? Si dice que fuimos elegidos, fuimos predestinados para ser salvos antes incluso de que el mundo fuese creado, y ese antes no tiene principio ni tiene final porque Dios es eterno. Dios en su omnisapiencia, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos eligió para ser salvos, para que un día podamos disfrutar de esa salvación que Él tiene para el ser humano, para ti y para mí. Ahora, aquí se usa una palabra o dos palabras que es la predestinación y la elección. Y esta palabra o esta frase o esta palabra predestinación o elección, hay muchas religiones que la han mal interpretado. Porque dice que ellos dicen que si somos predestinados y somos elegidos por Dios para salvación, no importa lo que hagamos, ya somos predestinados para ser salvos y no importa lo que hagamos, vamos a ser salvos. ¿Será esto cierto? ¿Será esto real? Que porque Dios nos predestinó, Dios nos eligió, Dios nos llamó, no importa lo que hagamos, vamos a ser salvos. Esto es un grave error, pero es una trampa muy sutil que el enemigo ha usado para mantenernos engañados, para decir, no importa lo que yo haga, yo fui ya predestinado porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, no importa lo que yo haga, yo voy a ser salvo. Qué grave error. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 nos dice que nos salvó y llamó con vocación, ¿cómo dice? Con quien nos llamó con llamamiento, ¿qué cosa? Santo. ¿Qué cosa es santo? ¿Qué cosa es santidad? Es apartado para un uso sagrado. Si Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos eligió, nos llamó y nos predestinó con un propósito, y es el de ser santos, ser apartados, ser glorificados para Él. Y eso implica un estilo de vida que no es el común, no es el ordinario, es un estilo de vida diferente para que podamos ser llamados y elegidos con ese propósito. Pero este versículo sigue diciendo, no conforme a nuestras ¿qué? A nuestras obras, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, y vuelve a repetir, antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, la Biblia es maravillosa, el plan de salvación es maravilloso, pero no es todo el mundo el que va a ser salvo. No es todo el mundo, aunque sea predestinado para salvación, el que va a obtener esa gran bendición. Desde la eternidad, Dios nos ha dado la gracia, su gracia en Cristo Jesús. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos elige, el que nos atrae. Pero ¿qué puedo hacer yo para que ese llamamiento, esa elección, me impida ser salvo?
Hermanos, hay algo que yo puedo hacer o que tú puedes hacer. Y es el de rechazar a Cristo Jesús en tu vida. Es el de rechazar el plan de salvación. Es el de rechazar el evangelio que Él nos ofrece gratuitamente. Simple y llanamente. Cuando tú decides rechazar a Dios, cuando tú decides rechazar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú estás rechazando el plan de salvación que Dios tiene para ti y Dios tiene para mí. Tan sencillo como eso. No hay que indagar e ir allá a las enciclopedias o buscar allá en los científicos con sus maneras de pensar, de ver a Dios en la manera que ellos lo ven. No, es tan sencillo como el decir, yo no estoy dispuesto a aceptar a Cristo en mi corazón. Porque si yo estoy dispuesto a aceptar a Cristo, a aceptar el evangelio, tiene que haber un cambio en mi vida. Yo tengo que reflejar a ese Jesús, yo tengo que reflejar a ese evangelio para que aquellos que no le conocen puedan ver en mí una representación de un verdadero cristiano, de alguien que ha decidido la elección de Dios, que alguien ha sido predestinado, ha sido llamado por Él para ser salvo el día en que Cristo venga. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice así: porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Por qué cosa es que voy a ser salvo? Por gracia, pero ¿por qué otra cosa? Por la fe. ¿En quién? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, no podemos ser tan buenos que ganemos el reino de los cielos. No podemos ser tan perfectos como seres humanos que ganemos la salvación. Dios es perfecto y para yo poder ser salvo tengo que ser perfecto. Ahora, ¿cómo puedo yo, siendo un pecador, siendo un ser humano caído, alcanzar ese nivel de perfección? Porque yo sea un buen padre, porque yo sea un buen ciudadano, porque yo sea un buen esposo, porque yo sea un buen trabajador, esto no me da derecho a mí a la salvación. Dios o nosotros no podemos comprar la salvación haciendo cosas. El hacer cosas sí es bueno para vivir en este mundo, para que los que están a nuestro alrededor nos vean, para que puedan ver en nosotros un verdadero cristiano. Sí tenemos que hacer cosas, sí tenemos que ser buenos padres, sí tenemos que ser buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Tenemos que hacer todo esto, pero esto no me da derecho a mí a la salvación. Hay una falsa idea en lo que es el evangelio de Jesucristo. Y la falsa idea del evangelio es que la bondad, la rectitud, la moral, todas estas cosas que mencioné anteriormente, no puedo a través de ellas alcanzar el reino de los cielos. Dios pide de mí algo que va mucho más allá de las cosas externas que yo pueda hacer. Dios pide de mí una transformación que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Lo de afuera puede ser apariencias. Lo que sale de adentro es lo que brama o lo que brota del corazón, lo que brota de mi mente que nadie conoce, que nadie lee, que nadie puede saber, pero que Dios sí conoce, Dios sí puede saber lo que está dentro de mis pensamientos.
Por eso la salvación del ser humano no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por el derecho que me da Jesús a través de su gracia, a través de la transformación que cuando yo acepto esa gracia sale de adentro hacia afuera. Y ahora cuando esa transformación sale de adentro hacia afuera, todas esas obras que yo voy a hacer van a reflejar en mi vida un verdadero cristiano, van a reflejar a ese Jesús que murió en la cruz para que yo entonces pueda ser salvo por ese sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Cuando Nicodemos, un príncipe judío, se acercó a Cristo Jesús, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era buen hombre, buen ciudadano, pero Jesús le dijo, todo lo que tú conoces de la ley, toda la vida que tú has vivido, no tiene sentido si tú no te transformas de adentro hacia afuera. Qué tremendo, qué maravilloso, pero qué profundo es el Evangelio de Jesús. Qué profundo es el decir yo soy cristiano. Decir yo soy cristiano no es venir a una iglesia, hacer cosas. No. Eso lo hace cualquiera. El ser un cristiano es vivir un evangelio que te transforme de adentro hacia afuera. Es un evangelio que cuando alguien te da una cachetada en una mejilla, le pongas la otra. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pero mis hermanos, el verdadero cristianismo es darse a sí mismo. Es el no decir, si los demás me saludan, yo los saludo. Si los demás me dan, yo les doy. No. A Jesús lo clavaron en una cruz y cuando allí estaba clavado, cuando allí le estaban pasando el costado con una lanza, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ese punto, hasta ese nivel tiene que llegar la transformación de un verdadero cristiano. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa estar en la carne? ¿Qué significa vivir en la carne? Dice que los que están en la carne son enemigos de Dios. Ahora bien, ¿qué cosa es estar en la carne? Estar en la carne, para mi parecer, no sé si para ustedes también, pero yo escribí algunas formas de pensar a mi manera. Para mí es vivir en la carne o estar en la carne es vivir para mí, para el yo. Vivir para mis proyectos, vivir para mis intereses, vivir para mis placeres, vivir para mis comodidades. Porque cuando yo pongo el yo, me pongo a mí en primer lugar, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios en mi vida cuando yo me pongo en primer lugar? Dios queda en un segundo, en un tercero, en un cuarto, no sé en cuál lugar, pero no en el primero que debe ocupar. Yo considero que vivir en la carne es vivir para mí, para mi persona, y todo lo demás derivados que usted le pueda poner, o le pueda encontrar, de cualquier cosa que se pueda hacer, llamándole pecado, todo esto es un derivado de lo que yo decido, de lo que yo quiero, de lo que yo escojo, de la manera en que yo pienso. Todo va a depender del yo, de mí. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, un versículo bien sencillo, bien insignificante, vamos a decir así, porque no tiene grandes palabras rebuscadas. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Ahí está todo. El comer, el beber son cosas muy comunes. Es muy fácil. Es algo que hacemos todos los días, varias veces. No tiene nada de extraordinario. Comer o beber, ¿qué tiene de extraordinario? Sin embargo, dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando lo que yo coma, lo que yo beba o lo que yo haga es para la gloria de Dios, entonces mi persona, mi gusto, mi parecer tiene que ser echado a un lado. Porque ahora yo no voy a comer lo que a mí me gusta, yo no voy a beber lo que a mí me gusta beber, yo no voy a hacer o a ir o actuar como a mí me gusta, porque dice que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Y si yo voy a glorificar a Dios, yo tengo que poner el yo tengo que poner mi manera de pensar, de actuar, de creer, de mis gustos, todo lo que yo quiera, tengo que sacarlo, tengo que echarlo a un lado para que entonces Cristo pueda morar en mí y todo lo que yo haga, no importa lo que sea, pueda reflejar el amor que yo tengo hacia Dios, hacia su persona. El Evangelio invierte mis prioridades. Mis prioridades tienen que ser echadas a un lado y yo tengo que permitir que Dios more en mí. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que a Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber que a los que conforme el propósito son llamados. Ahora bien, si yo soy llamado por Dios, ¿conozco yo el propósito para el cual Dios me llamó? Porque si yo digo yo soy cristiano, si yo digo Dios me ha llamado, yo te pregunto, ¿para qué Dios te llamó? Tú eres cristiano, ok, ¿para qué Dios te llamó? ¿Qué propósito Dios tiene para tu vida? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo sabes? Si nosotros entendemos y conocemos el propósito que Dios tiene para mi vida, yo voy a entonces a ser una persona diferente. Y como dice la primera parte de este versículo, no importa el todo de lo que a mí me acontezca, sea bueno o sea malo, Dios tiene un propósito para mí. Y como yo tengo esa fe y esa confianza que todo lo que Dios tiene es bueno para mi vida, entonces yo voy a ser un cristiano feliz a pesar de lo que pueda acontecerme. Ahora bien, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, no hay nada que me robe ese gozo. Y si no hay nada que me robe ese gozo, ¿qué es lo que yo voy entonces ahora a hacer? Yo ahora voy a buscar la manera de que otros que no conocen de Dios, que no están disfrutando de ese gozo que yo siento, conozcan de Dios. Ahora yo voy a salir y yo voy a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Voy a salir al mundo y a aquellos que no conocen, yo les voy a hablar de Dios. Yo les voy a decir el gozo que yo siento por el haber conocido a un Dios que me da la esperanza, la satisfacción de que un día, cuando Él venga, yo voy a poder ir a morar con Él por toda una eternidad. Ahora William no se va a tener que parar aquí cada sábado en los 10 minutos misioneros para estar instigándonos a salir a hacer la obra misionera. ¿Por qué? Porque yo voy a salir, no porque alguien me manda, sino porque yo siento un gozo en mi vida y tengo que llevar ese gozo a aquellos que no conocen de Dios para que el Evangelio sea predicado, para que cuando Cristo venga muchas almas, al igual que yo, puedan reflejar en sus vidas la esperanza de su segundo advenimiento y podamos ir a morar con Él por toda una eternidad.
Pero mis hermanos, muchas veces, desgraciadamente, llevamos o predicamos un evangelio vacío. Predicamos un evangelio que no tenemos nosotros el pleno convencimiento de lo que estamos predicando. ¿Saben por qué? Primero, porque no lo vivimos. Y segundo, porque estamos predicando o dando un estudio bíblico que nosotros no lo hemos experimentado en nuestra vida. Y eso es la triste condición de la predicación del evangelio. Por eso muchas veces salimos, predicamos, tocamos puertas, damos estudios bíblicos, pero las personas no responden. Porque cuando tú predicas convencido de lo que tú estás predicando, cuando tú predicas lleno del poder del Espíritu Santo, no eres tú el que vas a transformar, no eres tú el que vas a convencer, es Dios a través de su Santo Espíritu el que va a traer a las almas a sus pies. Y ahora, cuando yo presente los temas que vienen en la Biblia, cuando yo le diga a la persona que no conoce de Dios, mira, esta es la palabra de Dios, yo no voy a buscar allí el libro o la fe de Jesús, ese manual de estudios bíblicos, y voy a decir, aquí dice el versículo dice, habla de la Biblia, este otro, ya, este es el estudio que habla de la Biblia, cierra la Biblia y me voy para la casa. No. Cuando yo le hable de la Biblia a una persona, yo le voy a decir que a través del estudio de la Biblia, mi vida ha sido transformada. Yo he conocido quién es Dios. Yo he conocido el poder que tiene su palabra porque ha transformado mi vida. Y cuando usted presente ese estudio convencido de lo que Dios ha hecho en su vida a través del estudio de su palabra, esa persona va a sentir el deseo de también experimentar el gozo de leer la palabra de Dios. Cuando usted le hable a las personas de qué significa poner a Dios en primer lugar en su vida, porque usted lo ha vivido, lo ha experimentado, esa persona va a decir, yo quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida, no porque la Biblia lo dice, sino porque yo quiero experimentar en mi vida el gozo que esa persona tiene, porque lo ha experimentado ya. Cuando yo le hable a una persona de las bendiciones que me da al guardar el séptimo día, el sábado, yo tengo que decirle a esa persona cómo Dios me ha bendecido por guardar el día sábado de la puesta de sol el viernes a la puesta de sol el sábado. Pero si yo el viernes me cogen las 8 de la noche y aún estoy trabajando, si el sábado porque me llamaron de emergencia del trabajo yo voy a salir a trabajar, ¿cómo yo puedo predicar a una persona del mandamiento del sábado si yo no lo estoy viviendo? Mis hermanos, el evangelio es profundo, no es cualquier cosa. No es decir, yo voy a predicar y voy a predicar de un estudio vacío. Nosotros tenemos que vivirlo primero para que cuando lo vivamos pueda reflejar a otros o pueda impactar a otros un así dice Jehová. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios nos predestinó, nos eligió, nos llamó. Dios vino a este mundo, murió en una cruz. Él lo hizo todo. Él lo está haciendo todo. Ahora, el que tú y yo lo seamos no va a depender de Él. Va a depender de ti y va a depender de mí. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Todo el que vaya al cielo va a entrar porque así lo escogió, así lo decidió hacer. En la salvación del hombre, la mano de Dios hizo su trabajo, hizo su obra. Pero ahora el que tú y yo nos salvemos no va a depender de Él, va a depender de ti y va a depender de mí. Ojalá que nosotros podamos ser verdaderos cristianos, que podamos reflejar a Dios en nuestras vidas, que cuando nosotros hablemos o prediquemos, la palabra de Dios pueda tocar esa persona con quien estemos hablando, porque nosotros estemos a través de nuestro testimonio dando frutos de una vida transformada a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ojalá que Dios nos ayude para ser cristianos que reflejen el amor y el carácter de Dios en nuestras vidas.